y el tema de hoy se llama oración eficaz. Si algo, pan de vida con los antiguos, ya saben, le hemos enseñado a través del discipulado a orar. 5 pautas para orar. Porque hay gente que dice, ay, yo no sé orar. Bueno, se le enseñaron 5 pautas, y a medida que usted va intimando con Dios, Dios lo va enseñando, hasta el Espíritu Santo le instruye, le dice que orar, que reprender, que hacer. Pero si usted no lleva una vida de oración, difícilmente se va a manifestar la gloria de Dios sobre su vida. Todas las cosas que Dios ha venido hablando a la iglesia ha sido en medio de la oración y en medio de intimidad de oración. No porque yo estaba sentado durmiendo o comiendo, no, mi amado, yo estaba orando. Hay excepciones, pero el 99.9% de las cosas que Dios me ha hablado para advertirle a la iglesia ha sido en tiempos de oración y de intimidad. Por eso he titulado este mensaje oración eficaz. Ahora, sabemos que orar, se nos enseñó cuando yo llegué a los pies de Cristo, me dijeron que orar era hablar con Dios, y es más que orar es más que hablar con Dios. Es tocar el corazón de Dios y que la gloria de Dios se manifieste en la tierra. Es decir, que el cielo venga sobre la tierra. Todas las bondades del reino de Dios se manifiesten sobre la tierra, sobre mi vida y sobre mi familia. ¿Y cómo lo hago? Haciendo una oración eficaz. La palabra en el libro de Santiago, quiero que me acompañe Santiago. Capítulo 5. Dice algo importante acerca de la oración eficaz. Pero ¿quién la hace? O sea, la palabra demanda que hay que tener una cualidad. Para cualquiera puede orar, y eso nadie puede negarlo, pero no todos los resultados son iguales. Porque uno, a medida que va caminando en Cristo, uno tiene que ir enderezando el camino. Y créeme que usted, a medida que usted se va enderezando, las oraciones son más eficaces. ¿Tanto me entiende lo que le digo? Téngalo por seguro que es así. Dice Santiago capítulo 5, vamos a leer versículo del 13 al 16. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Está alguno entre vosotros afligido? No dice que cante, dice que ¿qué? Haga oración. Cuando usted está afligido, póngase a orar. Cuando usted esté triste, póngase a orar. La Biblia lo dice. Si la Biblia no lo dice, algo pasa, ¿verdad? Dice, ¿está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Le levantará de 2 maneras: o se lo lleva y salvado, o lo sana y lo levanta de la enfermedad. Tiene 2 paralelos esta palabra, y eso hay que entenderlo. Dice el versículo 16: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz ¿de qué? Del justo puede mucho. Entonces, ¿qué significa ser justo? Justo significa ser una persona correcta. Una persona que llegó torcida a los pies del Señor, pero que entendió que tiene que enderezar su camino. Eso es ser justo. Ahorita vamos a ver que Noé era justo. ¿Sabe por qué Noé se salvó? ¿Por qué Dios le habló a Noé habiendo una... ¿Cuántos han leído Génesis y la historia de Noé, del arca de Noé, verdad? La gente se ve que él salva a los animales, pero no conoce el trasfondo de la historia. Y el trasfondo de la historia es que la palabra enseña en Génesis del versículo 9, dice que Noé fue hallado justo delante de Dios. Génesis capítulo 6, versículo 9 lo dice. Entre toda esa humanidad corrupta, dice que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. La gente se daba en casamiento, andaba en discotecas, en borrachera como la gente ahora. No es predicando, pero dice que en medio de esa corrupción inmunda que había, y por eso fue que Dios determinó acabar con esa generación, dice que halló a Noé varón justo. Y dice que Dios andaba con Noé, imagínate. Si usted no lee en Génesis 6, no lo va a encontrar así, tal cual como se lo estoy diciendo. Ni siquiera no te la cita y lo verifica. Entonces, la justicia de Noé lo salvó a él, y su justicia salvó a su casa. En Génesis capítulo 18, desde el versículo 16 al 33, anótela así, que lo estudie en la casa para poder avanzar en el mensaje, que es un poquito extenso tal vez.
enseña que había una ciudad llamada Sodoma y Gomorra. ¿Cuántos han escuchado de Sodoma y Gomorra? ¿Verdad? Que la gente era corrompida, los hombres se acostaban con hombres, mejor dicho, eso era de lo peor. Pero ahí vivía el sobrino de Abraham, se llamaba Lot. Y Dios dijo, yo voy a destruir a Sodoma y Gomorra, porque ha subido su maldad, su pecado, ha subido en gran manera delante de mí. Y Abraham le dice, entre el capítulo 18, versículo del 16 al 33, Abraham comienza a interceder por Sodoma y Gomorra y le dice, Señor, si tú hayas 50 justos, por favor, si hayas 50 justos, no destruyas a Sodoma y Gomorra. Y Jehová Dios le dice, si hay 45, no la destruyo. Y después Abraham le dice, Señor, si hay 40 justos, no destruyas a Sodoma y Gomorra. Y Dios le dice, si hay 30, no la destruiré. Y vuelve Dios y le dice a Abraham, Señor, si tan solo hayas 20 justos. Y Jehová le dijo, si hay 20 justos, entonces yo no la destruiré. Y si hayas 10, no la destruiré. Pero Dios la destruyó porque no había ningún justo sobre la tierra, de Sodoma y Gomorra. Y el único que se salvó fue Lot, por causa de Abraham. ¿Cuántos me entienden lo que les digo? Entonces, ¿qué es ser una persona justa? Si usted mira la escritura, dice que los justos serán bendecidos, a los justos les irá bien, sobre los justos, sobre su cabeza reposará la bendición de Dios y serán benditas sus generaciones. O sea, vale la pena ser justo. Pero a la gente no le gusta lo recto. ¿Usted no sabe que a la gente le gusta violar las reglas? Y para ser justo hay que sujetarse a la palabra de Dios. Y sujetarnos a la palabra de Dios a veces tenemos luchas para hacerlo. Porque no nos gusta que nos corrija. Y la palabra lo que hace en nuestra vida no es solo traernos bendiciones. La gente hoy usa la Biblia para hablar de prosperidad y eso no está mal. Pero la palabra también enseña de justicia y de rectitud. Y créanme que vale la pena caminar en rectitud, ¿verdad? ¿Qué es ser justo? Es una persona de fe en Cristo que se mantiene firme en los caminos del Señor. Ahora, la palabra de Dios dice las características del justo. Y vamos a ver que una de las características del justo es que vive por fe. Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Dice la palabra del Señor, he aquí que cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué es vivir por fe? Creer. Ahora, creer que Dios me va a bendecir. Si yo creo que Dios va a ser bueno conmigo, sí, pero creer a esta verdad divina. O sea, cuando yo leo la palabra también tengo que creer lo que está escrito aquí. Y el resultado de la fe se llama obediencia. Por eso la gente que cree comienza a obedecer. Y a medida que uno va obedeciendo, va enderezando el camino. Y comienza a caminar rectamente. Entonces entras en el camino de la justicia de Dios. Y Dios te va viendo como una persona justa. Vamos a Romanos 1, versículo 17. ¿Me hago entender hasta ahí? ¿Soy explícita y clara en lo que es ser justo? Amén. Romanos capítulo 1, versículo 17 reitera lo que dice Habacuc 2:4. Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Yo vivo por fe, creyendo en el Señor. ¿Qué es vivir por fe? Que Dios es sanador, así sé que no me sana. Porque el hecho de que no me sana a mí no quiere decir que Él no sea sanador. Yo sigo creyendo que Él es sanador. Y quizás yo ore por otros y se sane y yo todavía no se ha sanado. Pero yo no pongo por duda que Él es sanador. Yo sigo creyendo que Él es un Dios de milagros, aunque yo no haya visto el milagro. Eso es vivir por fe en Cristo. Obedecer a su palabra y corregirme en aquello que yo sé que no está bien en mi vida. Es como cuando usted abre la Biblia y comienza a leer Efesios capítulo 4, ¿verdad? A mí me encanta porque ella habla acerca de la nueva naturaleza.
del nuevo hombre. Y dice que hay que despojarse de los vicios, hay que despojarse de la ira, hay que despojarse del enojo, de la malicia, de la mentira, de la maledicencia, de la maldad. Cuando yo leo todo eso y yo digo, uy, yo tengo parte de eso en mi vida, y usted se va limpiando, entonces usted va entrando en el camino de la justicia, usted comienza a entrar en rectitud. Y cuando uno comienza a enderezar el camino, créame que las oraciones son más poderosas, porque es que el enemigo no tiene argumento contra la verdad y contra la rectitud. ¿De qué te puede acusar el enemigo? ¿Y a su nombre? ¿Cuánto estamos entendiendo? Vámonos a Hebreos 10:38 para reiterar esta palabra que vimos en Habacuc 4, Romanos 1:17. Vámonos a Hebreos 10. Hebreos está antes de Santiago. Hebreos capítulo 10, versículo 38. Ahora, una de las características del justo es que avanza en el reino de Dios, no se detiene por nada. No se detiene por los obstáculos, no se detiene por las necesidades, no se detiene por lo que digan, por lo que piensan otros, avanza. Porque es que la salvación es individual y mi relación con Cristo no depende de los demás, es personal. Es lo que Dios piense de mí y Él conoce mi levantar y mi acostar y lo que hay en mi corazón y mis pensamientos. Hebreos 10, versículo 38 dice, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediera, ¿qué dice? No agradará a mi alma. Dice el 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces, ¿por qué uno le cree? Porque es que lo que uno quiere salvar es el alma, que Dios nos venga añadiendo bendiciones, gloria a Dios. Por aquí lo importante es que usted se salve. Y la única manera de salvarse es por medio de Cristo, corrigiendo mi caminar en la justicia de Dios, que es su verdad. Ahora, una persona justa tiene una vida transparente, no tiene nada que esconder. Y cuando uno no tiene nada que esconder, uno se siente libre, no le agacha la cabeza a nadie. No importa lo que diga la gente, tú eres libre, porque tú sabes que tienes una vida limpia delante de Dios. O sea, no escondes nada, te muestras tal cual como es, con tus virtudes y con tus errores, porque no somos perfectos. Hay gente que trata de esconder los errores, que trata de mostrarse virtuoso en la calle, pero los errores los muestran en la casa. No, muéstrate como eres, porque al final uno no puede esconder quién es, o sea, tu esencia. Yo no puedo esconder mi esencia, tarde que temprano florecerá. Las circunstancias revelan quién somos nosotros realmente. Eso no puede esconderse, no se puede esconder. Eso sale, porque hasta la palabra lo dice, ¿verdad? No hay nada oculto que no se manifieste. Vamos a Proverbios 4. Entonces, Dios necesita que seamos justos, porque las oraciones del justo hacen mucho, o sea, traen sanidades, traen respuestas, traen protección, mueven el reino de los cielos a favor de su vida, de su familia, de las naciones, de otras vidas. Si lo dice la palabra es porque es verdad. Si la Biblia lo dice, que la oración del justo puede mucho, porque se puede. Y logramos muchas cosas en Cristo. Proverbios capítulo 4, versículo 18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. La luz revela todo lo que está en oscuridad. Usted entra a un cuarto oscuro y se tropieza, pero usted prende la luz y todo lo ve claro. O sea, puede ver lo que no veía. Eso es lo que trata de decir, ¿verdad? Ahora la palabra dice que Jesús es la luz del mundo y nosotros también somos la luz del mundo. Y cuando estamos en luz, nosotros no podemos, o sea, no podemos esconder nada de quién somos en el Señor, ni a Dios ni a los hombres. Y es que el problema del ser humano es que su naturaleza es engañosa. Para hablar con la verdad, tiene que ser gente justa y valiente. Las personas justas hablan con la verdad. Y si se equivocan, también aceptan errores. Pero no aceptan errores cuando no hemos cometido una falta. Yo si cometo una falta acepto, pero si a mí me culpan de algo, yo no digo no, porque lo voy a aceptar. Eso se llama justicia, porque se habla con verdad. Entonces las personas justas no tienen nada que esconder, son como la luz, se dejan ver. Hay gente que finge amor, hay gente que finge cariño, hay gente, eso se puede fingirlo, pero tarde que temprano se revela que era falso, porque no hay nada en Dios que pueda esconderse.
No hay nada en Dios que pueda esconderse. ¿Vamos claros hasta ahí? Entonces sabemos que las personas justas son personas de fe, viven por fe, no retroceden, no se detienen por nada, no tienen nada que esconder porque son como la luz de la aurora, se van perfeccionando. En el caminar van dejando lo que tienen que dejar, corregir lo que hay que corregir, colocar lo que hay que poner de Dios, admitir errores, virtudes, defectos y todo. Y uno comienza a trabajar y decir, sí, yo estoy fallando en esto. Y empezar a trabajar. ¿Para qué? Para perfeccionar la verdad de Dios, que es su palabra, en su vida. Una característica del justo es que tiene un corazón enseñable. Vámonos a Proverbios 9. Proverbios capítulo 9. Las personas justas se dejan enseñar, se dejan corregir, se dejan instruir, se dejan dar un consejo. Porque sabe que les conviene. El justo sabe que hay gente que sabe más que ellos. Yo admito que hay gente que sabe más que yo. Y cuando necesitado un consejo, yo también voy y pido un consejo. Porque no la sabemos todas. Hay gente que nos lleva la bandera adelante, ¿verdad? Pero hay gente que no se deja enseñar. Dice Proverbios 9, versículos 8 y 9. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Si se deja enseñar. Entonces, la persona justa se deja enseñar. Hay gente que dice, no, ya yo sé. Bueno, demuéstrame lo que sabe, ya yo te dije que sé. No, no se deja enseñar. El justo, los justos son íntegros. O sea, que hacen lo correcto aunque nadie los esté viendo. Aunque nadie te esté viendo, tú estás haciendo lo correcto, ¿verdad? Es como si a ti te invitan a una casa y te dejan cuidando la casa. Te dicen, puedes comer de todo. Te pueden dejar las prendas regadas plata por ahí. Pero aunque nadie te esté viendo, tú no te atreves a coger lo que no es tuyo. Esa es integridad, porque no es tuyo. Y uno va aprendiendo en el camino. Yo he aprendido eso. Es como cuando te dan vuelto de más. No le llamas bendición, tú lo devuelves. O tú le dices, uy, qué bendición. Y se queda con él. No, tú lo devuelves. Es como cuando fías en la tienda, tú pagas. Entonces hay gente que no paga y se da la vuelta para comprar en otra tienda. Eso es ser íntegro, hermano. Donde nadie te ve. Tú no tienes que tener a alguien que te esté vigilando para cumplir la palabra de Dios donde quiera que vayas. ¿Sabes que los ojos de Dios están sobre ti? El que sabe que ves tú en redes sociales se llama Cristo y el Espíritu Santo. Yo no te veo a ti. Pero aún uno tiene que ser íntegro en lo que ve en las redes sociales. Porque hasta el pecado a veces entra por las redes sociales. Hay gente que ha caído por ver cosas que no debió ver en redes sociales. Caído en vicios y caído en pecado. ¿No me parece poco? Gracias. ¿Verdad? Por haber caído en tentación. La tentación te va a llegar por las redes sociales, te van a mandar un mensajito y ¡pam! Y hasta el diablo, los brujos, el brujo se presenta en las redes sociales. Cuando tú estás débil en algo, porque Dios no te respondió, te va a llegar un mensajito. Y eso es brujería, hermano, que usted no lo cree. Oye, no necesito que nadie me diga quién me va a bendecir, porque es que mi bendición no viene de hombre, sino de Cristo. Y si Él me quiere mostrar, Él me va a mostrar. Ojo, que por ahí se mete el diablo yo. Y todo lo que usted venía caminando se daña la justicia divina. El caminar se tuerce nada más por esas pequeñas cosas. Y por eso, pastor, así, porque después tú quedas enganchado. Cada vez que te sale un mensaje, vuelve y le manda al WhatsApp a ver que te va a traicionar. Que el quinto, que ahora que mandes el WhatsApp te va a traicionar. ¡Pam! Matarla. Flechita a ver quién te va a traicionar. ¿Cuántos me entienden lo que les digo? Eso es brujería. Disfrazar de WhatsApp. Ojo con eso. Proverbios 27. Hay una promesa cuando uno camina en integridad. Hay una bendición para nuestros hijos, los que tenemos hijos. Dice, camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. Mira eso. Sus hijos son dichosos
después de él. Cuando uno camina en integridad, el justo camina en integridad, o sea, se guarda. La tentación va a llegar, la trampa va a llegar, pero tú dices, no, yo no voy a hacer eso. ¿Por qué? Porque es que el justo siempre piensa agradar a Dios. Antes de sí mismo y antes de agradar a otras personas. Es como si vienen y te hacen una propuesta. Hey, vamos a coger el nombre de esta persona, ¿verdad? Y vamos a reclamar esto y nos lo partimos entre dos. Nadie se va a enterar, pero Dios lo vio. Y como hijos de Dios, nosotros no podemos hacer cosas como esas, por mucha necesidad que uno tenga. No aceptamos cosas corruptas en nuestra vida. Ya cuando uno va entendiendo, amado, esto es tremendo. ¿Cuántos me entienden lo que les digo? Isaías 26, versículo 7 dice: el camino del justo es rectitud. Tú que eres recto, pesas el camino de Dios. O sea, rectitud. Hace todas las cosas derechito, basado en la palabra de Dios. Respeta las leyes. Respeta la palabra de Dios. Aunque nadie lo esté viendo, no se aprende a hacer nada inapropiado. Nada es nada. ¿Por qué? Amado, porque de verdad cuando uno tiene el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios te guarda, el que te redarguye es el Espíritu Santo. De hacer las cosas inapropiadas, de hacer las cosas incorrectas. Dios nos está viendo. Dile que está a tu lado, Dios te está viendo. Ahora, cuando hay gente justa sobre la tierra, Dios detiene su ira y no la destruye. ¿Por qué destruyó a Sodoma y Gomorra? Porque no había ni un justo. Cuando uno quiere caminar en rectitud, amado, de verdad hay un temor reverente a las cosas de Dios. Yo no voy a decir que la tentación no llega, sino que uno resiste la tentación. ¿Por qué? Por reverencia a Dios, porque uno quiere agradar a Dios, porque uno le ha dicho, Señor, no, o sea, yo te quiero agradar. Y cuando uno quiere agradar de verdad, no se esfuerza en morir a la carne, a los deseos, a los placeres de la vida, a esas luchas que uno tiene internas, con la mente tal vez, con la lengua, que no aguanto, no puedo callarme un chisme porque Dios mío me muero si no lo cuento. A todas esas cosas vamos muriendo. Quizás no tiene que ver en el área sexual, ya no tiene que ver con licor, ya no tiene que ver con cigarrillos, ni con otros vicios. Ya son otras. Tú te vas dando cuenta, de pronto ya es con la ira, con la malicia, con la maldad, con el deseo de venganza. Todas esas áreas de nuestra vida, de verdad no las hace morir. Y eso también hace parte de una vida recta. Ya uno no quiere vengarse, uno espera que Dios haga justicia. Comienza a entender que hay cosas que de verdad solamente Dios puede hacer. Eso hace parte de la justicia divina. La persona justa guarda a los demás. O sea, se guarda a sí mismo y guarda a los demás. Y tenemos un caso hermoso de justicia en Mateo capítulo 1, versículo del 18 al 21. ¿Cuántos conocen la historia de José y María, verdad? Cuando Cristo fue concebido por el Espíritu Santo. ¿Cuántos saben eso? Que María fue embarazada por el Espíritu Santo. Cuando José, ellos ya estaban desposados y comenzó la gente a murmurar que María estaba embarazada. O sea, que ella había engañado a José. Y José dice que él justo no quiso manchar el nombre de María ni difamarla, sino que él se quería escapar de noche y dejarla. Y ahí es cuando viene el Señor y le habla en sueño y le dice: José, no abandones a María, porque lo que ella ha concebido ha sido por el Espíritu Santo. Entonces, fíjate, este hombre justo no la difamó. Hoy en la difamación está, mejor dicho, la gente no puede cometer una fallita porque eso las redes sociales lo revientan. Y a veces hasta los cristianos caen en eso. Se prestan para difamar a la gente sin saber cuál es el trasfondo de la historia. Vámonos a Mateo, Evangelio de San Mateo, capítulo 1. ¿Cuántos están entendiendo? Entonces Dios necesita que seamos justos para que las oraciones, dice que las oraciones de los justos pueden mucho. Mateo capítulo 1, versículo del 18 al 21, dice la palabra de Dios: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes
se juntasen, se halló que se había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Qué bonito, ¿verdad? El hombre justo. Un hombre justo, hermano, o una mujer justa que termina una relación, no comienza a hablar mal de esa persona. Si hay justicia en el corazón de la persona, así sea que tenga todos los defectos de este mundo. No nos corresponde a nosotros tener el testimonio de nadie, porque no hay nada oculto que no se manifieste. Tarde que temprano saldrá a la luz lo que es la persona. Entonces la gente dirá: ah, ¿verdad? Por eso hay que terminar con él o con ella. Y Dios a los justos los defiende, es un principio bíblico. Dice que el justo reverdece, que al justo le irá bien. Entonces yo he visto, ¿verdad? Eso es muy común en las redes sociales, termina, sí, que era no sé qué, que era esto, que era lo otro. A la gente, ¿qué le importa eso? O sea, ¿qué le importa a la gente? Igual la gente que hace lo mismo, habla lo mismo. Nosotros hemos sido justificados por Cristo. La gente sabía que Jesús era justo y no merecía morir de esa manera. Pero la maldad del hombre era así y la palabra tenía que cumplirse. ¿Para qué? Para que fuésemos salvos y para que nuestros pecados fuesen perdonados. Y uno de los actos más hermosos lo hizo Pilato. Vámonos al Evangelio mismo de Mateo capítulo 27, versículo 24. Y dice la palabra del Señor: viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. Hablando de Cristo. Cristo era justo. Jesús nunca cometió pecado. Llevó nuestros pecados en la cruz, pero él no hizo nada indebido y fue crucificado. Entonces la palabra dice que debemos ser justos. Las cualidades de un justo son todas estas cosas: tiene fe, integridad, hace las cosas rectas, se guarda para Dios. Y cuando andamos en esta justicia, créanme que cuando usted abra la boca hay efecto en lo que usted dice. Usted puede orar por fe y las cosas pasan, aunque no ande en caminos de justicia. Hay gente que dice: yo he orado a Dios, y entra con su vida desordenada, así, porque Dios por fe. Si usted hace una oración con fe, Dios va a responder. Pero si usted anda en rectitud, créame que la bendición de Dios no se apartará de su vida. O sea, será de continuo. Se deja corregir, se deja enseñar. Amén. Amén. ¿Para qué? Para que la oración sea eficaz. ¿Qué significa eficaz? Que cuando usted ora obtiene los resultados esperados. Pero hay que ser justo. Iglesia del Señor. ¿Cuántos entendieron? Y el que está a tu lado, sé justo. Corrige tu camino. Amén.